Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Si voy más allá del estilo de vida que cada uno ya tiene o está buscando tener, cada día que pasa me convenzo más que para fluir con el sistema que impera hoy en el mundo, en el cual estamos insertos, necesitamos ser personas con las ideas claras de lo que queremos, siendo directos al relacionarnos y dispuestos a jugarse el 100% por el desarrollo de nuestros proyectos. Sin embargo, muchas veces nos perdemos pensando en los pros y contras de la situación, dándole vueltas y más vueltas a una decisión, estancándonos y volviéndonos más inseguros, temerosos y poco funcionales. Por lo mismo, hoy voy a hablarles sobre una forma de ser que justamente te permite vivir la vida con más simpleza y convicción. ¿Qué forma de ser? El ser práctico. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, porque una persona práctica es decidida. Ordena sus ideas para identificar cuál es su meta. Estudia los caminos que puede tomar para llegar a esa meta. Y aunque no siempre las cosas salgan como quiere, es capaz de reponerse y continuar para alcanzar su objetivo. Además, porque asume riesgos. No se trata, lógicamente, de volverse loco, pero sí de seguir adelante pese a los riesgos. Cualquier actividad que realicemos en la vida tendrá riesgos asociados, desde cambiar de trabajo hasta cruzar la calle. Lo importante no es desafiar el riesgo, sino que a pesar de sentir miedo y saber que algo puede fallar, podemos seguir adelante y no paralizarnos por la posibilidad de que algo no funcione. De la misma forma, una persona práctica no vive de elogios o críticas. Criticar es fácil, pero mover el cuerpo para que algo pase, no tanto. Por lo mismo, no hay que esperar la aprobación de otros para llevar adelante nuestros proyectos. Simplemente desarrolla tus habilidades creyendo en ti y amando lo que haces. Otro rasgo de las personas prácticas es la coherencia. No es sano para ti ni para nadie el cambiar de opinión dependiendo del lugar en donde estás. Así que siempre sé consecuente con tus ideales y coherente en tu vida. La característica más importante es que nos invita a ser humildes. Ser práctico no significa ser arrogante con quienes nos relacionamos, sino que sabes reconocer el valor de otras ideas y también sabes asumir cuando te equivocas. Y finalmente recuerden, no me crean, pónganlo en práctica. Antes de irme, te invito a que compartas este video con tus amigos y que dejes tus comentarios aquí abajo sobre qué te pareció el tema, si crees que cómo te va a ir aplicando algo de esto en tu vida. Así que espero que algo de esto lo puedas poner en práctica y te envío un fuerte abrazo a ti y a todos a la distancia y será hasta un nuevo video. Que estén súper bien.